en un bombón que sea atractivo y regular todos los temas que en estos momentos nos están constriñendo. Otro tema de Canarias que yo creo que es cambiar nuestro marco legal. Posiblemente liberalizar, como hemos hablado algunas veces, la quinta libertad, liberalizar el transporte aéreo completamente, aumentar la competencia, las políticas de competencia, introducir elementos de flexibilización administrativa. Es decir, lo que no tiene sentido es que tengamos ahora la maraña administrativa que tenemos con 4 administraciones y que en estos momentos es un crimen estar parando inversiones que podrían crear puestos de trabajo por peleas competenciales estúpidas. Peleas competenciales estúpidas que al final nadie hace sus deberes, pero todo el mundo es competente. Creo también que hay que volver a replantearse nuestro marco fiscal, entre ellos el marco comercial. Yo a estas alturas de la película lo comenté en la última reunión, creo que habría que estudiar si volver a un sistema comercial mucho más sencillo, mucho más homogéneo con el resto de Europa, y no un sistema del IVA, un IVA diferencial, bajo, pero quitarnos la doble aduana y todos los follones que en estos momentos están complicándonos la vida y que tienen pues bastante carga del siglo XIX. Y luego, por supuesto, regular todo el marco de subvenciones. A mí me preocupa muchísimo el tema energético. Ustedes saben que ahora la luz, el recibo de la luz, que hasta la fecha había una cosa pequeñita que ponía en el recibo subvención a sistemas extrapeninsulares, que eran unos céntimos de euro que pagaban todos los españoles, ya desaparece, y la factura, la subvención a la electricidad en Canarias va a ser una subvención directa que aparece en los presupuestos generales del Estado. Lo que va a aparecer a final de año son 1.040 millones de euros en favor de Canarias. 1.040 millones de euros. Con el petróleo a $80 y el euro caro. Desde que el petróleo se monte, que razonablemente se puede montar en $140, la subvención que nos van a tener que dar del resto de España por la electricidad estará en torno a los 2.000 millones de euros al año. Eso es inmantenible, eso es insostenible, eso es talla, eso no puede ser. Pero eso hay que sumarle subvenciones al transporte, subvenciones al agua potabilizada, y todo eso en el horizonte que entramos ahora, eso cada vez va a ser más complicado mantenerlo. Y tenemos por eso que irnos a un sistema mucho más transparente, mucho más austero y mucho más realista, porque esa burbuja pincha. Y por supuesto en Canarias tenemos que, yo creo que, mantener la red social. O sea, el tener un mecanismo de protección social importante, eso es fundamental. Una economía como la nuestra, con casi un 30% de parados, hoy tiene una red social potente, o esto no aguanta. En resumen, estamos en un mundo tan interconectado que hay como 3 niveles muy claros. Lo que se haga a nivel europeo y a nivel mundial. Lo que haga Europa. El segundo nivel es lo que haga España, las grandes políticas, y luego el margen que tenemos en Canarias. En el nivel europeo, lo que suceda en las próximas semanas va a ser determinante. Si la señora Merkel va a imponer su mayoría en el Banco Central Europeo y va a tener una política de austeridad y nos va a obligar a todos a una política tremendamente restrictiva, eso puede hacer saltar el euro, casi seguro. Si hay, como siempre en Europa, unas posiciones intermedias, pues a lo mejor se puede buscar soluciones como la doble moneda
o las devaluaciones fiscales en determinados países, e ir refinanciando deudas en una larga agonía. Pero casi todos los especialistas dicen que eso nos llevaría a una década perdida, de bajo crecimiento económico y inestabilidad completa. Si la señora Merkel resuelve sus problemas internos políticos y el Banco Central Europeo se confirma como una autoridad de verdad, como la Reserva Federal Alemana, con capacidad de dar liquidez, retrasando el proceso de ajuste, puede ser que la cosa cambie completamente de color. No quiero entrar más porque son discusiones, pero digo que podemos seguir de nuevo en la... Ese es un tema que creo que es importante. El segundo tema es el qué puede hacer el gobierno español que salga de las elecciones. Bueno, puede hacer bastantes cosas. La credibilidad y la seguridad hace que el dinero fluya muchas veces. Como decían en determinados círculos económicos, el animal más peligroso del mundo y al mismo tiempo el más miedoso es el dinero, porque ante cualquier, más miedoso que un conejo, de cualquier cosa sale corriendo. Pero si eres capaz de tener un marco de credibilidad y seguridad, puede ser que los tipos de intereses a los cuales nos preste bajen y al mismo tiempo fluya el préstamo hacia España. Pero eso no arregla la situación. La situación se arregla recuperando competitividad y vendiendo más y pudiendo pagar, devolver la deuda. Y eso nos obliga a un esfuerzo colectivo y esperemos que, como decíamos, sea solidario. Y los instrumentos son muchos, pero yo creo que lo importante es que sea solidario. Que el esfuerzo no recaiga en uno solo, sino que recaiga en todos. Porque todos somos los que hemos pedido esta deuda y todos somos los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Luego hay otros temas de fondo importantes. Yo quiero citar algunos de ellos, que es, por una parte, el desplazamiento económico del mundo. O sea, que mientras nosotros estamos inmersos en esta batallita, otros están creciendo al 8 y al 9%. Y el poder económico se está desplazando hacia otras partes del mundo, que históricamente estuvo. Sí, hay que recordar que la China fue mucho más rica y mucho más avanzada que Europa hasta el siglo XV y que Sudamérica fue mucho más rica que nosotros hasta hace 50 años. El segundo país más rico del mundo en el año 49 era Uruguay y el cuarto Argentina en renta per cápita. O sea que, y Cuba evidentemente era un emporio en los años 30, 40 y 50. O sea que el mundo cambia. Y eso está cambiando. Y el lejano oriente está saliendo y el Medio Oriente, con los ingresos del petróleo, está yendo a una velocidad tremenda. O sea que ya nunca volverá a ser Oriente, por supuesto, la India. Luego, en este mundo en el cual hemos creado una libertad de comercio y unas reglas, posiblemente hace falta una gobernanza mundial. Y tendrán que aparecer impuestos nuevos, impuestos medioambientales nuevos, impuestos a los movimientos de capitales, la llamada tasa Tobin. ¿Por qué? Porque lo que hace uno le afecta al otro. Y eso, o hacemos la ley de la selva, o habrá que crear un nuevo orden económico internacional mucho más potente. Y en lo que les decía al principio, también está escondido el tema del cambio climático, que también es una realidad. Y que eso va a suponer, digo que es un tema que está ahora escondido por la crisis económica, pero que va a resurgir con gran fuerza. El cambio climático, el boom poblacional, que ya hemos llegado a 7.000 millones de personas, y son variables que nos van a afectar, queramos o no. Dentro de ellos, Canarias, creo que tenemos una posibilidad de no, si jugamos bien las cartas, no ser los más tontos de la película, como somos en estos momentos. Si
la listeza o la falta de inteligencia se refleja en las tasas de paro, porque tenemos la tasa de paro de las mayores de España. Y creo que el engancharnos en la locomotora europea, por el turismo, engancharnos en Sudamérica, engancharnos en África, puede ser que nos tire, porque ellos van a ir quizás más rápidamente que el resto de España. Pero para eso tendremos que hacer los deberes bien, y hacer los deberes bien también tiene que ser de una forma solidaria y que no tengan el ajuste uno, sino que lo tengamos un poco todo. Creo que nos jugamos bastante. Y yo espero que tengamos la inteligencia y la sabiduría y la cohesión social para hacerlo. Ahora, ya por último, para acabar, yo creo que estamos en un mundo además en el cual las cosas o las hacemos bien y solidariamente o se nos pueden ir de la mano. El tema de las redes sociales, en lo que ha pasado en Túnez, lo que ha pasado en Egipto, lo que ha pasado en Siria, en países con poca implantación de redes sociales en relación con la que tenemos ahora, te demuestra que o lo hacemos bien y al final lo hacemos de una forma solidaria, o al final los perjudicados se mueven y ponen en peligro un sistema político, un sistema económico de cualquier parte. Y yo espero que nosotros tengamos esa inteligencia para hacerlo bien y para poder salir de esta situación, que es complicada, pero que al mismo tiempo la experiencia en Europa te demuestra que cuando las cosas se ponen muy mal, al final se busca una solución de transacción. Y yo espero que esa solución aparezca, que sea positiva para Europa, que el nuevo gobierno que salga de las elecciones pues tenga cabeza y busque soluciones también razonables, y que aquí en Canarias pues también nos entre el sentido común. Y eso significa, bueno, pues que si hemos tenido unos excesos y nos hemos indigestado, pues sabemos que en las próximas horas o próximos días pues tenemos que moderarnos en nuestras actividades para digerir los empaños. Crisis ha habido, esta es una crisis distinta, pero yo soy optimista y confío en la naturaleza humana y que entre todos busquemos una solución, porque aquí no ha habido una catástrofe en el sentido que no ha habido una guerra mundial que se ha cargado las industrias del mundo. No, las industrias están ahí, está la capacidad productiva, está el dinero no se ha quemado, está el dinero, lo tienen unas personas y otras no, pero está. Hay más inteligencia que nunca, más gente formada que nunca, más investigación que nunca, más desarrollo científico que nunca, y eso, lógicamente, todas esas cosas, esos factores juntos te llevan a una nueva etapa de progreso que yo creo que espero que empiece pronto, si somos razonables y somos medianamente solidarios. Y bueno, creo que un poco esas reflexiones, no sé si me he extendido más de la cuenta, pero bueno, lo que pretendo ahora es que entre todos pensemos, porque aquí no hay, creo, soluciones, y si uno lee la prensa económica te das cuenta que estamos entrando en un mundo que era hasta la fecha desconocido, aplicando las recetas antiguas y combinándolas de la mejor forma posible. Muchas gracias por haberme atendido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que se quiera formular? Adelante. Buenas noches, Paz y compañía. De paso, comento, si me lo permite el director, que el lunes 28 voy a dar una conferencia dentro de este ciclo, y desde luego les aseguro que no se va a parecer en nada a la conferencia de Paz. Vamos a ver, yo voy a hacer varias afirmaciones y después te voy a hacer una pregunta.
pero tengo que hacer las afirmaciones para poder formularte la pregunta. La primera afirmación es que no hay nada peor en una crisis económica que errar en el diagnóstico. Y está clarísimo que Europa, de forma interesada o desinteresada, está apoyando todo el paquete de medidas que se vienen adoptando desde el año 2008 en un diagnóstico absolutamente erróneo. ¿Por qué es erróneo ese diagnóstico? Porque la crisis, todos sabemos que empezó como una crisis inmobiliaria y le afectó una crisis inmobiliaria, y le afectó fundamentalmente a los países que, como en el caso de España, Irlanda o Grecia, pero no solamente España, Irlanda o Grecia, Estados Unidos, habían provocado una burbuja inmobiliaria monumental, de tal forma que la crisis hubiese llegado a España con crisis internacional o sin ella. Segunda paquete de afirmaciones. La crisis financiera no es una crisis financiera en sentido abstracto, es una crisis de los bancos, del sistema bancario. Y la diferencia fundamental entre una crisis financiera que aparece en la economía internacional como consecuencia de una perturbación cíclica de la economía internacional, por muchas causas, que provoca un desorden en el sistema de cambio y por tanto provoca la necesidad de que las economías nacionales se ajusten. Aquí no ha habido ninguna crisis financiera internacional. Aquí lo que ha habido es una crisis terrible del sistema bancario europeo. Y lo primero que hay que decir es que los mayores tenedores de deuda pública griega, italiana, española en menor proporción, son los bancos alemanes y franceses. Eso es lo primero que habría que decir. Solamente de deuda italiana, la banca francesa tiene 437.000 millones de euros, solo de deuda pública italiana. Por lo tanto, segunda afirmación, es una crisis del sistema bancario. Tercera afirmación, tenemos un antecedente para estudiarlo casi